Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar de la diferencia entre el número de hombres y mujeres en China y si de verdad es tan grande como algunos dicen. Eso es, en nuestro vídeo más visitado ya os contamos que uno de los fenómenos más llamativos de China es el de las mujeres sobrantes, las cuales no consiguen encontrar pareja por algo tan simple como haber estudiado unos años más de lo normal y haber superado la edad típica a la que suelen casarse las mujeres. Así pues, ¿cómo es posible que haya una escasez tan grande de mujeres y que al mismo tiempo los hombres rechacen a algunas de ellas por razones como esta? Desde luego ya de entrada suena un tanto contradictorio. De China se ha dicho que tiene entre 30 y 60 millones menos de mujeres que de hombres, y que en algunos lugares la diferencia es de 130 hombres por cada 100 mujeres. Sí, durante años algunos medios han estado señalando como causa principal el abandono de niñas, algunas de las cuales serían adoptadas por familias occidentales, el aborto de fetos femeninos e incluso el infanticidio en masa, lo cual a su vez habría sido motivado por la política del hijo único. Todo encajaba muy bien con el carácter maligno y cruel que nuestra prensa suele atribuir al régimen chino. Y muchas de esas ideas están ya muy enraizadas en forma de prejuicios y en la forma en que algunos occidentales imaginan a los habitantes de este país. Pero hace unos años algunas investigaciones comenzaron a cuestionar esa proporción tan baja de mujeres. Y entre esas investigaciones está la de John Kennedy de la Universidad de Kansas y Xi Yaoqiang de la Universidad Normal de Shaanxi. De hecho, sus resultados fueron publicados a finales de 2016 en medios como The Washington Post, que no creo que sea sospechoso de hacer propaganda a favor del gobierno chino. Y entre sus conclusiones encontramos que podría haber hasta 25 millones de mujeres desaparecidas, sobre todo de entornos rurales, que en realidad no fueron casos de abortos o de asesinatos de niñas como nos han sugerido una y otra vez, sino que en realidad estas niñas nacieron y siguen vivas, pero no constan en ningún censo porque no fueron registradas ante las autoridades. ¿Y por qué se hacía esto? Pues porque al no registrar su nacimiento, los padres podían volver a tener otro descendiente para ver si esta vez era varón. Claro, en Occidente muchas veces se nos vende la idea de que el gobierno chino lo puede todo y que sus malignos tentáculos llegan a todos los rincones del país. Pero luego en la práctica a menudo nos encontramos con que esto es una exageración. E incluso con la política del hijo único resulta que en algunas regiones del país no se aplicó de forma muy estricta. Por otra parte, gracias al esfuerzo de canales como DW Documental, que hace poco publicó un vídeo sobre la escasez de mujeres en Asia, hoy en día muchos sabemos que las denostadas campañas de control de natalidad de China no fueron tan diferentes de las políticas promovidas por los Estados Unidos o por la ONU en países como Corea del Sur o la India, donde se realizaron millones de esterilizaciones forzadas. En este documental también explican que en muchos países de Asia existe una gran preferencia por los descendientes varones. Eso es, y en China tradicionalmente también ha sido así porque dominó un sistema de parentesco patrilineal en el que eran los hombres los que daban continuidad al linaje. Pero en China, después de implementar la política del hijo único y descubrir el riesgo de que se produjesen abortos selectivos, las autoridades decidieron tomar medidas como la de prohibir que los padres pudiesen saber el sexo de sus descendientes antes de nacer. Es más, esta ley sigue todavía en vigor y aunque ahora se pueden tener 2 hijos, muchas familias se conforman con solo uno, en parte por lo caro que resulta ampliar la familia. Además, la preferencia por los niños no solo existe en las zonas rurales, sino también en muchas áreas desarrolladas, donde los padres son cuidados por los hijos varones cuando son mayores. Claro, porque aquí el valor de la piedad filial hace que sea prácticamente obligatorio cuidar de los padres en casa cuando son ancianos. Y como ya os explicamos en otra ocasión, ahora aquí la costumbre es que cuando una pareja se casa, él y su familia compren la vivienda. Por lo que muchos entienden que los padres del marido deben gozar de prioridad a la hora de recibir los cuidados propios de la tercera edad. Es decir, incluso en las zonas más desarrolladas puede haber familias que prefieran tener un hijo en lugar de una hija porque esto les supone una mayor garantía de bienestar de cara a la jubilación. Aunque con el aumento del precio de la vivienda hay cada vez más familias que prefieren tener una hija para así librarse de la hipoteca. Sea como sea, al estar menos ligadas a las responsabilidades hacia sus padres, es posible que algunas mujeres de las zonas más rurales o menos desarrolladas marchen a las ciudades a probar suerte, mientras los hombres se quedan a trabajar en el campo. De hecho, es en los pequeños pueblos donde más se nota la falta de mujeres.
Eso es, pero esto no solo ha ocurrido en China, en los países occidentales también pasó que muchas mujeres abandonaron las zonas rurales durante los procesos de modernización e industrialización. Es más, el éxodo rural femenino de China ha hecho que en algunas grandes ciudades se equilibre la proporción de sexos y que incluso haya más mujeres que hombres, lo cual podría explicar fenómenos como el de las mujeres sobrantes. Al mismo tiempo, por ejemplo, en la universidad en la que trabajo yo, la gran mayoría de los estudiantes son mujeres, pero no vemos que los hombres solteros de la ciudad vengan como locos al campus a buscar novia. De hecho, fijaos, si es cierto que hay tan pocas mujeres por cada hombre, cuando yo voy con Lele paseando por estos pueblos y aldeas que os enseñamos muchas veces, tendría que haber gente mirándome con odio por todas partes o causándome problemas más graves, aunque rara vez nos hemos visto en esa situación. A mí alguna vez unos hombres me han mirado un poco mal por estar con Javi, pero no creo que esto solo pase en China. Sí, a ver, es verdad que por ejemplo en algunas zonas de bares de Pekín, donde pueden llegar a concentrarse muchos hombres extranjeros, se han llegado a producir peleas por el malestar que nuestra presencia causa a algunos hombres chinos, quienes a veces nos acusan de robarles a sus mujeres. Pero mi sensación después de vivir unos cuantos años ya en zonas muy diferentes de China es que en general los hombres no te van a dar este tipo de problemas. En parte porque, como hemos explicado en otras ocasiones, aquí no hay esa cultura de la confrontación tan típica de algunos países occidentales. Que, a ver, en mi pueblo, que está en el norte de Navarra, los hombres de la generación de mi padre me han solido contar que cuando eran jóvenes y se iban al pueblo de al lado de fiesta, los chicos de allí los recibían a pedradas para que no se llevasen a sus chicas. Pero a mí me cuesta imaginar que eso me pueda ocurrir en China. Y según mi experiencia, lo habitual es que los hombres chinos me digan cosas como «Oh, qué mujer más guapa tienes» o «qué suerte has tenido», y que lo hagan con simpatía, o al menos esa es la impresión que me da a mí. De todos modos, esto no quiere decir que no haya partes de China con problemas serios por la escasez de mujeres. Y sabemos que en algunas zonas rurales hay hombres que han comprado esposas de países vecinos. Sí, por ejemplo, hace unos años se habló mucho de los casos de mujeres vietnamitas que llegaban a China a través de agencias y organizaciones mafiosas para formar este tipo de matrimonios. Y últimamente también han salido noticias de mujeres birmanas explotadas por estas redes. Pero lo cierto es que estas mafias también se aprovechan de los hombres necesitados de China, sobre los que también se han escrito trágicas historias de esposas que desaparecían después de haber pagado una fortuna por ellas. Además, ahora que China tiene muchos proyectos de cooperación en Asia y también en África, hay muchos hombres que han encontrado esposa fuera del país. Eso es, y esto puede estar muy relacionado con el modo en el que se lleva a cabo esa cooperación, que muchas veces consiste en intercambiar recursos por la construcción de infraestructura. Y en los trabajos de infraestructura suelen abundar sobre todo los hombres, por lo que últimamente se están viendo bastantes reportajes de matrimonios mixtos entre chinos y africanas, que aquí es algo que llama mucho la atención, aunque no sé si podría llegar a compensar la escasez de mujeres que afecta a las zonas rurales del país. Bueno, y después de hablar de todas estas cosas, ¿cuál es la estimación demográfica más reciente del gobierno chino? Bien, pues según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística este mismo año, en China hay 104,64 hombres por cada 100 mujeres. Una media bastante más baja que la estimada por la CIA o por el Banco Mundial, que hablaban de 119 hombres por cada 100 mujeres en 2012 y 115 hombres por cada 100 mujeres en 2016. En términos absolutos, esto se traduce en 31.640.000 hombres más que mujeres, pero en un país con casi 1.400 millones de habitantes. Y si volvemos a los datos relativos, nos encontramos con que, según el informe oficial del gobierno chino, la situación de China sería muy similar a la de países como Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, México, Argentina o Francia. O sea que, según el gobierno, en realidad a escala nacional no es un problema tan grande como nos han hecho creer algunos. Y yo tengo que decir que esos datos coinciden mejor con mi sensación personal, que ya sé que es totalmente irrelevante desde el punto de vista científico. Porque, como explican los investigadores que hemos mencionado antes, una escasez tan grande de mujeres suele ir acompañada del aumento del tipo de delitos sexuales que afectan a países como la India, mientras que por el momento la situación de China es bastante más segura. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros.
Y si queréis que hagamos más vídeos como este, en los que invertimos un montón de trabajo entre investigación, grabación, edición y demás, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Por cierto, entre los expertos que propusieron soluciones para este supuesto problema, hubo un profesor de aquí, de la provincia de Zhejiang, que teorizó sobre la posibilidad de que 2 o más hombres compartiesen una misma esposa. Según su teoría, serían los hombres pobres los que compartirían mujer, porque al parecer los ricos no tienen este problema. Y además resulta que esto pasó y todavía puede llegar a ocurrir en algunas zonas de China. ¿Y cómo recibieron los hombres chinos su propuesta? Pues muy mal, seguramente en aquel momento fue una de las personas más odiadas de todo el país. Yo creo que a este experto sí le miran mal otros hombres cuando va paseando por la calle con su mujer. Y con razón.